de Roma y Nápoles. Es interesantísimo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a Europa, si algún país de Europa es impresionante, es Italia, ¿verdad? A mí me ha gustado muchísimo la lectura de la época romana, la época de Grecia, y los textos que he consultado, o la historia que conozco un poco de Roma, es impresionante. Pero ustedes vieran lo impresionante que es estar en esos lugares. Estar en el Coliseo Romano, en la Avenida de los Césares o en la Plaza Venecia, es algo que va más allá de una fotografía, ¿verdad? O estar en el Museo del Vaticano o en la Plaza de San Pedro, es algo impresionante. Y eso no es, digamos, uno ve muchos reportajes, ve, digamos, lee un poco de historia y obviamente la imaginación vuela, porque para eso somos, es parte del pensamiento. Pero cuando uno ve esas maravillas en la práctica, ¿verdad? Es una cosa admirable, dice uno. A veces uno pierde su vida en ciertos esfuerzos y no aprovecha la juventud o las oportunidades que Dios le da para ir más allá y conocer, ¿verdad? No al más allá, sino más allá, ¿verdad? Eh, porque se aprende mucho, ¿verdad? Les cuento, andar en cualquier calle de Roma, por algo se llama la ciudad eterna, eh, los edificios y todo, son obras de arte. Es una cosa impresionante. En su limpieza, en su tranquilidad, la seguridad que hay, que es impresionante, y, y a la vez una mezcla también con, a pesar de que son áreas clásicas, por ejemplo, estar en la terminal de trenes de Roma, si uno no se pone las pilas, como dicen los patojos, lo deja el tren. Eh, los tableros informan de abordaje cada minuto y si uno no es ágil, pues tiene que volver a pagar pasaje o esperar otro horario. Pero sale un poco esto por la relación con la historia, ¿verdad? Entonces, cuando puedan, vale la pena. Es algo espectacular. Incluso especialmente los arquitectos o los que estudian historia, o incluso para estudiar derecho, que de hecho llevamos derecho romano ya en la facultad, pero tener la oportunidad de estar en una universidad italiana y enfrentarse a esa realidad histórica es fantástico. Volviendo acá al plano de nuestro querido tráfico, vamos a tratar de abordar en unos 20 minutos un aspecto interesante, que es el inicio de esta parte. Vamos a hacer un recorrido histórico muy sintético, pero quiero referirme el día de hoy a Platón, al idealismo de Platón. Platón, nos ubicamos en la historia 428 años a 347 antes de Cristo. Imagínense, 3 décadas antes de que Cristo, de que Jesús viniera a la tierra. Y estos conocimientos siguen vigentes y seguirán vigentes, ¿verdad? Mentes privilegiadas que tenían, ¿verdad? Platón afirmaba que los sentidos solo captan lo superficial, pero ello no aporta conocimientos sólidos. La esencia, decía él, es precisamente lo que no cambia de las cosas, lo que permanece inmutable. Justamente no cambia porque no está en la materialidad. En otras palabras, una cosa es lo que percibimos y otra cosa es la esencia de las cosas, ¿verdad? Pero Platón tenía una frase muy interesante.
que eso lo comentamos la vez anterior. Él decía, conócete a ti mismo, porque muchas veces uno mismo no se conoce. Digamos, como pareja, ustedes pueden, o con su pareja, con su esposo, con su novia, ustedes pueden, valdría la pena que evalúen. ¿Será que me conoce? ¿O será que yo la conozco? ¿Verdad? Ujú. Obviamente cada uno tenemos nuestra propia reserva, pero es importante conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a uno mejorar el temple de vida. Por ejemplo, si está en una audiencia, tienen que ser muy maduros, porque a veces, ya sea el fiscal o el abogado de la otra parte, muchas veces se refieren a uno en una forma no siempre adecuada. Entonces uno tiene que tener control o un autocontrol, ¿verdad? Si ustedes en algún momento se enojan, hay un principio que dice que el que se enoja pierde. Entonces, no se trata de reírse porque alguien lo maltrató a uno, pero hay que ser muy cuidadoso y tener la capacidad de abordarlo con categoría. Si uno en una audiencia lo ofenden y uno ofende más al que lo está ofendiendo, el mismo juez le llama la atención y lo pone a uno en su lugar y dice, por favor, profesional, compórtese. Porque caso contrario, puede dejar la audiencia, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, hacer un esfuerzo y tener un autocontrol, ¿verdad? Para evitar consecuencias. En el material que les incorporé, les sugiero que si pueden hoy, véanlo, y si no, otro día, pero hay un sitio, este es un sitio de internet, pero les va a reflejar eh, la temática de lo que estamos hablando. En algunos momentos quiero abordar el tema de la alegoría de la caverna de Platón, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado algo de la caverna? ¿No les parece algo que en algún momento lo hayamos abordado, se haya abordado? No, licenciado. Parece que está fuera Sí, de la no temática, sé pero si se no, ya se van a escucha. dar cuenta que no. Vamos a dejar un poquito en suspenso el tema, porque quisiera tocar esos 3 párrafos de la siguiente página. Respecto a 2 preguntas fundamentales de la filosofía. Platón podría responder lo siguiente. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué existe? Existe un mundo material engañoso, decía él, que cambia constantemente. Pero hay un mundo verdadero, el de la esencia de las cosas. Es el mundo ideal. ¿Qué podemos conocer? Decía. Podemos conocer solo aquello de lo que nos conduce, él decía, el corazón y el alma, y que se aleja de lo que perciben los sentidos. Esto es un método que se llama dialéctico. Por eso, cuando uno profundiza, nosotros en la facultad, este término dialéctico sí lo conocemos, porque en un momento la universidad profundizaba mucho en la dialéctica, refiriéndose a Karl Marx y a Federico Engels, al tema de la Revolución Rusa,
y hablando de los temas de comunismo, ¿verdad? Y socialismo. Lo interesante de Platón es que Platón utilizó el concepto dialéctico como mecanismo de investigación, ¿verdad? Y uno le atribuía la dialéctica a Karl Marx, ¿verdad? Entonces, cuando uno se va un poquito, profundiza un poco más, el concepto dialéctico lo acuñó Platón y Karl Marx lo aplicó. Hay un texto, espero no confundirlos porque hay tanto que leer, que se llama Karl Popper, es un filósofo europeo argentino que escribió, bueno, varios textos, pero hay un texto que vale la pena verlo que se llama Los enemigos de las sociedades abiertas, escrita por Karl Popper. Impresionante personaje. Hay un capítulo en ese libro que es muy extenso que se refiere a Platón y a la dialéctica. Nos ilustra muchísimo en el sentido de que ese fue el método que utilizó Platón. Mientras que Sócrates, y eso sí, por favor, apúntenlo, Sócrates utilizó el método mayéutico. Método mayéutico. ¿En qué consistía? Sócrates fue un filósofo y de hecho Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates él provocaba reuniones con jóvenes en las plazas. Ambos fueron creadores de la academia, de ahí surge la academia. Pero Sócrates, lo que hacía hacía preguntas sobre X cosa y analizaban la pregunta y buscaban la respuesta. Entonces él sondeaba, nunca hacía una afirmación, él conversaba, preguntaba. Y de hecho, cuando tengamos una clase presencial, no estoy convencido si la otra semana va a ser así, espero que sea así, ¿verdad? Sí quiero que formemos grupos de trabajo y deseo que voy a compartirles un texto relativamente corto, pero es bien interesante porque nos va a ayudar un poco a entender, porque nosotros hemos escuchado aspectos, digamos, de estos filósofos, ¿verdad? Eh, eh, es muy común escuchar, digamos, que dentro de los clásicos, hablar de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, ¿verdad? Son tres filósofos que, que dejaron mucho para la historia. En su momento, especialmente para el Imperio Romano, porque Grecia prácticamente conquistó culturalmente a Roma, pero militarmente, obviamente, Roma fue una potencia, pues, ¿verdad? Roma era la superpotencia de la época, como hoy es cierto país vecino, ¿verdad? Que va un poco más allá, pero eh, en la historia, en el momento histórico, la superpotencia fue Roma, pero Roma fue alimentada culturalmente por Grecia, ¿verdad? Y dentro de estos personajes influyó mucho personajes como Sócrates, ¿verdad? Pero en el tema de las interpretaciones y de la metodología que utilizaban, me interesa que tengamos claro
que Sócrates aplicó el método mayéutico. Mayéutico, pueden ustedes hacer las consultas y se van a dar cuenta que es así. Mientras que Platón utilizó el método dialéctico, ¿verdad? En la profundización del conocimiento humano. Y de hecho, lo que yo quiero que trabajemos, o sugiero que trabajemos, es relacionado con Sócrates, porque nos va a permitir conocer las razones que Sócrates tuvo en su defensa para defenderse de quienes lo acusaron. Y de hecho, como todos sabemos, la mayoría, a él le aplicaron la cicuta, ¿verdad? Y él murió defendiéndose. Él fue un hombre de principios y le dieron la oportunidad de que se retractara y salvaba su vida. Sin embargo, él prefirió morir defendiendo sus principios, ¿verdad? Porque él no fue un delincuente, él no fue que pervertir a la juventud. Trataron de darle esa imagen, pero no fue así. Me interesa mucho que leamos, que tengamos esa lectura y que, aunque sea por minutitos, podamos exponer algo en clase, porque nos va a servir muchísimo, digamos, incluso para efectos retóricos, para efectos de defensa, o digamos, cuando se aplique, digamos, una audiencia en algún momento, la defensa que él ejerció o la forma en que lo manejó, no solo nos ilustra históricamente, sino que contribuye a la práctica, ¿verdad? Y en este apartado, si nos referimos al realismo aristotélico, y aquí estamos hablando brevemente de Aristóteles, ¿verdad? Son tres filósofos que están de la mano: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos dos últimos, Aristóteles fue pupilo de Platón y Platón de Sócrates, ¿verdad? Afirmaba Aristóteles que el único mundo real es el que captan nuestros sentidos. Esto es filosofía. Acuñó la frase que para muchos sigue siendo válida: no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Para explicarlo, Aristóteles creó la teoría de los conceptos. Esta sí puede ser pregunta de examen. ¿Quién creó la teoría de los conceptos? Uno dice, tengo el concepto de algo, tengo la idea, ¿verdad? Que es inferior a una definición. Pues nada menos que el creador de los conceptos de la teoría fue Aristóteles. Si ustedes responden que fue Platón, evidentemente no sería la respuesta correcta. Pero si responden que fue Aristóteles, pues ya tienen 2 puntos bajo la bolsa. Para el maestro, las ideas existen con independencia de la materia. Miren qué contrasentido, ¿verdad? Las ideas para él existían independientemente, y aquí viene lo interesante, la cual solo es una proyección engañosa de las ideas, decía él, que son imperfectas e inmutables. Nunca cambian cuando se habla de inmutabilidad. Entonces el maestro de Aristóteles decía eso, y él decía, en cambio el alumno pensaba lo contrario: lo que existe en la realidad es la materia. O sea, estamos hablando de 2 cosas. Lo que uno piensa es lo que existe, o lo que puede palpar es lo que realmente existe, ¿verdad? ¿Qué hace la realidad? ¿El pensamiento o la realidad?
Aquí nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, ¿hay tráfico porque estamos pensando que hay tráfico o realmente hay tráfico? Por eso lo pensamos. Nuestros sentidos la captan y al relacionarlo todo lo que captan construye conceptos. La tesis de Platón es idealista, en tanto que los postulados expuestos por Aristóteles son realistas. Entonces, Platón partía del pensamiento y Aristóteles de la realidad. Esa era la contradicción que había en ese sentido, ¿verdad? Esta es solo una pequeña introducción de la temática que implica de dichos personajes. Para ir concluyendo y regresando a la alegoría de la caverna de Platón, espero que nos deje enseñanza y por favor, mi sugerencia es, vean este video. Es un video obviamente aperturado al público porque es una cuestión que surge del internet, pero que sí nos facilita entender la alegoría de la caverna de Platón. Aquí en forma resumida nos indica que esta alegoría la encontramos en la República de Platón, que es un texto que es de varios tomos, pero aquí en resumen dice, describe a prisioneros encadenados desde niños en una cueva. Es una historia. Es una historia que surge y que de ahí, digamos, se desprenden una serie de cosas. Los niños, o sea, estaban encadenados los prisioneros en una cueva y veían sombras proyectadas en una pared. Ellos creían que era la única realidad existente, ¿verdad? Porque estaban encadenados. Imagínense en una cueva, en la oscuridad, encadenado, viendo sombras. Si hubieran conocido a Javier Solís, dijeran sombras nada más y se pondrían a cantar. Pero aquí no existía Javier Solís, ¿verdad? Representa el mundo sensible, o sea, la apariencia, y el viaje del filósofo hacia el mundo inteligible, que son las ideas verdaderas. ¿Qué pasa con el tema de la caverna de Platón? Sigue vigente. La historia se refiere a personas encadenadas en una caverna. Ellos veían sombras. Al final, uno de ellos decide liberarse y salir de la caverna. Y cuando sale, se da cuenta de que existe otro mundo, que existe un cielo, que existe un aspecto mucho más amplio y que hay sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la persona que salió de la caverna? Si regresa a la caverna y les explica a los que están encadenados, ¿ustedes creen que le creerían? ¿Qué me dicen? No le... Que no, Ahí. licenciado, que no. Sí, lo más seguro es que no le creen, porque le dirían, no, el mundo es esto. Vemos siluetas, vemos sombras, y eso es el mundo. Yo asocio, digamos, tal vez soy un poco osado, extremo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un elefante, ustedes hace algunos años que, por cierto, trataban mal a los animales en los circos, habían algunos circos que tenían dentro de los animales que hacían espectáculos a elefantes. ¿Se recuerdan a alguien? Yo creo que el Tiani a veces tenía elefantes, no estoy muy seguro, pero circos grandes tenían animales, tenían tigres,
leones, elefantes. Pero bueno, ustedes están muy patojos, entonces no se recuerdan, no vieron eso. Pero a donde voy es que si mantenían amarrado al elefante a un poste o algo ahí, digamos, que lo sujetaban a una pared o algo, con una cadena. Y el elefante, todo el día, como le llevaban comida y agua, se vivía tambaleando. El elefante nunca se enteró que él solo daba un jalón y rompía la cadena, porque de pequeñito lo encadenaron, se acostumbró. Y a veces también a uno lo encadenan desde pequeñito y no piensa mucho porque cree que ahí llegó todo, ¿verdad? Entonces, tiene mucho cuidado. Entonces, ¿por qué les digo este ejemplo? No necesariamente estoy haciendo una símil, pero sí algo que puede en algún momento ser como, digamos, para efectos prácticos o para efectos didácticos comparativo. En el Lick, caso de la perdone. caverna, ellos se acostumbraron a la oscuridad, a lo frío, a un mundo reducido. Pero cuando sale alguien, ve que el mundo es distinto. Y Y Platón tenía licenciado, esa perdone. referencia, que descubrió el sol, que descubrió un aspecto totalmente diferente y que así es la mente, ¿verdad? No es solo en lo que uno puede enmarcarse. Y si esto lo asociamos a la frase que en algún momento hemos escuchado, eh, que el hombre es la medida de las cosas, eh, el pensamiento va más allá, ¿verdad? Más allá de la apariencia, ¿verdad? Una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es lo que es. Entonces, esta historia de la caverna lo que nos ayuda es eso. Si nos quedamos con un pensamiento muy corto, no vamos a crecer. Por ejemplo, espero no ofender, pero si nosotros, estamos hablando en el ámbito profesional, no quisiera caer en alguna inexactitud, pero si nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos a vivir del salario mínimo, ya nos llevó Sor Juana Inés de la Cruz y todo lo que implica, ¿verdad? Porque nos quedamos cortos. Nos acostumbramos a administrar un salario elemental, ¿verdad? Y no quiero decir que uno cuando es abogado se vuelve millonario, no necesariamente. A veces el comerciante de la esquina nos demuestra que tiene más capacidad de generar que nosotros con más conocimientos, ¿verdad? Porque lo que da plata, lo que da dinero, es el comercio. La profesión ayuda, le da a uno cierto prestigio en algún momento o le da cierto estatus, pero no necesariamente es para recolectar dinero, porque para eso existe la ley del lavado también. Pero si asociamos estos aspectos a la vida práctica, lo que nos está enseñando esto es que tenemos que ir más allá. No se trata de ser ambicioso, pero sí se trata de tener proyección e ir más allá y no quedarse uno en una forma demasiado modesta, porque el pensamiento, mire, la capacidad que tenemos de generar ideas es increíble. Nosotros aprovechamos el mínimo de nuestra capacidad. Entonces, la idea con este tipo de abordajes es aprender de los clásicos, aprender la enseñanza y ponerla en práctica para nuestra vida. Está bien, preocúpense por ganar la clase. Vale la pena y hay que hacerlo, porque si no, no hay cierre de pensum.
pero lo importante es descubrir e ir más allá. Si escuchan una noticia o ven una red social sobre cierto tema, especialmente con las noticias falsas, no se queden ahí. Hay que cuestionar, hay que ir más allá y profundizar hasta llegar a sentirse uno cómodo o seguro o convencido de ciertas cosas, ¿verdad? Les sugiero que vean que vean este video. Les va a dejar mucho. Es bien sencillo. Pero tiene un mensaje muy positivo y que nos va a ayudar para la misma vida. Así es que nos quedamos por ahí. Les agradezco mucho y si hay alguna pregunta, pues tenemos un par de minutos y si no, pues que tengan una excelente tarde. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.